Empezó nuestra nueva vida en Cristo. Allí empezó nuestra batalla, nuestra lucha por hacer lo correcto, nuestra batalla por vivir según los estatutos de tu palabra. Allí empezamos nuestra batalla porque nuestro viejo hombre aún quiere vivir al margen de tu voluntad. Aumenta nuestra fe, Señor. Ayúdanos a aferrarnos a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a buscar tu palabra, a atesorarla como lo que realmente es, Señor. Tu poderosa palabra, tu palabra que nos da vida, tu palabra que nos sustenta. Y así, en esa medida, Señor, fortalece la fe de tus hijos. No permitas, Señor, que la fe de tus hijos decline. Al contrario, haz que confiemos en ti, Señor, en toda circunstancia. Por más difícil, por más complicada, por más negra que pueda ser la situación, Señor, ayúdanos a confiar en ti, Señor. Porque tú, amado pastor, vas delante de tu pueblo. Te agradecemos, Padre, por todo esto. Oramos en el glorioso y santo nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Así es, hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Génesis, en el capítulo 4, versículo 16 hasta el versículo 26. Vamos a leer entonces, hermanos, Génesis capítulo 4, versículo 16 hasta el versículo 26. Abramos nuestras Biblias, hermanos. Allí donde nos encontramos, tomemos nuestras Biblias, busquemos Génesis capítulo 4, versículo 16 hasta el versículo 26. Y, hermanos, antes de leer la palabra del Señor, quiero verificar si ya lo hemos ubicado. ¿Lo tenemos, hermanos? Muy bien, gracias, hermanos. Amén. Bien, dice así la palabra del Señor en Génesis capítulo 4, versículo 16 hasta el 26. Dice el Señor: Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Zila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Zila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Zila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec, en verdad, 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Amén. Hasta aquí, hermanos, entonces, la lectura de la palabra de nuestro Señor. Y el título de nuestro mensaje es el siguiente: la civilización en un mundo caído. La civilización en un mundo caído. En el mensaje del domingo anterior, hermanos, hemos visto la trágica historia, la conmovedora historia de el primer asesinato en la historia de la humanidad. Y ese crimen fue dentro del seno de una familia, la primera familia. Hemos visto también, hermanos, cómo este hombre, Caín, defraudó a sus padres. Recuerden, hermanos, que cuando Caín nació, él era el primogénito de Adán y Eva, que sus padres habían puesto sus esperanzas en este hombre. Adán y Eva, recordando que Dios había prometido mandar a la descendencia, al hijo, que uno de sus hijos, de la mujer, iba
a aplastar a la serpiente en la cabeza. Y de hecho, hermanos, Adán y Eva, al ver nacer a Caín, pusieron sus esperanzas en este hombre, pensando que Caín iba a ser el hijo de la promesa, que la salvación iba a venir a través de su hijo Caín, pero lamentablemente no sucedió así, hermanos. Caín se rebeló contra Dios, Caín mató a su hermano Abel. Hemos visto también la compasión de Dios, cómo Dios, hermanos, buscó a Caín, porque Dios busca al pecador. Dios buscó a Caín y le confrontó, le preguntó, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín, lejos de reconocer su culpa, Caín, hermanos, mintió, le dijo, no sé dónde está mi hermano. Le respondió al Señor de una manera equivocada, le dijo, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Acaso yo estoy para cuidar a mi hermano? Y hemos visto cómo este hombre se apartó de Dios, se alejó de los caminos de nuestro Señor. Aún ahí vemos la compasión de Dios en la disciplina que Dios le dio a Caín, porque recuerden, hermanos, que Dios pudo matar a Caín por lo que había hecho. Dios pudo haberle quitado la vida a Caín por haber matado a su hermano Abel. Sin embargo, Dios no mató a Caín. Dios le permitió vivir a este hombre y Caín se alejó de Dios. Y en la narración que vamos a ver en esta mañana, hermanos míos, vamos a ver cómo la sociedad empezó a construirse, cómo empezó, hermanos, nuestra civilización empezó a estructurarse. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que trágica y dolorosamente el pecado está dentro de la sociedad. Y el pecado se va multiplicando. Y vamos a ver las consecuencias de ese pecado, hermanos, dentro de la historia del hombre, dentro de la civilización. Entonces tenemos tres enseñanzas en esta mañana para nosotros. En primer lugar, hermanos, vamos a ver que hay un mandato cultural de parte de Dios. Dios ha creado al ser humano para que el hombre adore a Dios y para que el hombre predique su palabra, para que el hombre desarrolle todas estas actividades dentro de la sociedad, dentro de la cultura. Hay un mandato cultural de Dios y al mismo tiempo vemos también, hermanos, la rebelión humana. La cultura, la civilización es una sociedad, es una civilización rebelde a Dios. Vamos a ver eso, hermanos. ¿Cómo empieza la civilización humana? Y en ese inicio vemos también, hermanos, la rebeldía, la rebelión. Vamos a ver eso en primer lugar. En segundo lugar, hermanos, vamos a ver los efectos progresivos del pecado dentro de la sociedad. Cómo el pecado se va a ir expandiendo, hermanos. Y vamos a ver cuáles son las áreas donde el pecado penetra y destruye. Y en tercer lugar, hermanos, vamos a ver la misericordia de Dios. En medio de una cultura secular, en medio de una cultura que es rebelde, solo Dios puede proveer la solución. El hombre no. La cultura no puede proveer ningún remedio. El hombre no se puede salvar a sí mismo. Solo Dios puede venir y puede en compasión proveer, hermanos, la salvación, la solución. Y vamos a ver eso. También cuando Dios provee un nuevo hombre aquí llamado Set, un tercer hijo en la Biblia para Adán y Eva llamado Set. Y los descendientes de Set son los que invocan el nombre de Dios, los que alaban al Señor, los que buscan comunión con el Señor. Bien, hermanos, vamos a iniciar entonces con la primera enseñanza. El mandato cultural a una sociedad rebelde, a una sociedad contraria al Señor. Ese mandato cultural, hermanos, lo vamos a encontrar en Génesis 1:26. Génesis 1:26 dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hermanos, aquí Dios nos va a explicar exactamente, hermanos, cuál fue la razón por la que Él hizo al hombre. Y dice, la segunda mitad del verso 26, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hermanos, según este versículo, Dios ha creado al ser humano a su imagen y a su semejanza. Dios le ha dado al ser humano
la autoridad para ser el administrador de toda la creación de Dios, para que el ser humano pueda administrar las aves en los cielos, para que el ser humano pueda administrar los peces en el mar, los animales. Dios ha puesto a Adán y a Eva, a la humanidad, para que pueda, en el nombre del Señor, para que pueda gobernar y pueda dirigir todo. Es por esa razón, hermanos, que Dios ha facultado al ser humano para que el ser humano pueda fabricar, para que el ser humano pueda crear, para que el ser humano pueda desarrollar ciertas actividades, para que el ser humano pueda desarrollar todas sus capacidades intelectuales, todas sus capacidades artísticas, para que pueda de esa manera vivir en este mundo y administrar todo lo que Dios ha dado. Y hay una doctrina, hermanos, hay una doctrina en la palabra de Dios que se llama la gracia común. Vamos a hablar un poco sobre la gracia común. ¿Qué enseña la gracia común? La gracia común es aquella doctrina que enseña, hermanos, que la misericordia y las bendiciones de Dios, hermanos, están presentes aunque la sociedad esté totalmente oscurecida por el pecado. La Biblia dice, hermanos, que Dios hace salir la luz del sol sobre los justos y sobre los injustos. La Biblia dice que Dios hace caer la lluvia para favorecer a los creyentes como para favorecer a los ateos. Y Dios le da, hermanos, habilidades y capacidades y sabiduría y inteligencia, no solamente a los cristianos, sino también a los incrédulos. Es decir, hermanos, como hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, solo Dios tiene la capacidad de crear las cosas de la nada. Mientras que nosotros podemos crear las cosas, pero no de la nada. Necesitamos materia prima, necesitamos insumos para fabricar cosas, para crear cosas y para manifestar en esas actividades nuestra sabiduría, nuestra capacidad intelectual y, vuelvo a decir, incluso nuestra capacidad artística también. Tenemos un Dios que es sabio y el ser humano refleja esa sabiduría. Hermanos, miren cuánto ha avanzado hasta la fecha la ciencia y cuánto ha avanzado la tecnología, hermanos. Dios nos ha dado, esto es la gracia común. Dios nos ha permitido, hermanos, desarrollar nuestro intelecto. Hermanos míos, Dios ha dado toda esa capacidad, toda esa sabiduría al ser humano. Hay un mandato cultural. Pero saben, hermanos, todas estas cosas nos pueden llenar de gozo, de alegría, de satisfacción. Cuando tú con tus manos logras hacer algo, algún trabajo, te sale bien, ¿cómo te sientes? Te sientes contento, te sientes satisfecho. Cuando tú con tu capacidad intelectual desarrollas un trabajo que se te ha encomendado, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos satisfechos, nos sentimos contentos. Pero lamentablemente, hermanos, nuestro mundo es un mundo caído, porque van a haber momentos donde nos vamos a sentir insatisfechos. Tal vez no nos va a salir bien el trabajo, tal vez ese mueble que estamos haciendo no sale bien y al final la pata está más chueca. Tal vez los planos que tú estás haciendo no salen bien y al final tú dices, no, los cálculos no han salido bien aquí. Tal vez tú estás preparando un delicioso potaje y al final se te pasó la sal y tú dices, no debe ser así, ¿qué ha pasado? Y te sientes frustrado, te sientes molesto, te sientes enojado. Hermanos, todo eso sucede porque vivimos en un mundo caído. Menciono esto, hermanos, porque los descendientes de Caín, si te acuerdas de la lectura, los descendientes de Caín, ¿a qué se dedicaban, hermanos? Por ejemplo, dice la Biblia aquí, en el versículo 20, versículo 20 de Génesis 4, dice, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Versículo 21, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Versículo 22, y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. ¿Qué nos está mencionando aquí, hermanos, la Biblia sobre los descendientes de Caín? De este hombre que se apartó de Dios, de este hombre, Caín, que después nos damos cuenta que no era descendiente de la mujer, no era el hijo de la promesa, sino era incrédulo. Caín era descendiente de la serpiente. Recuerden, hermanos, que en Génesis capítulo 3, Dios le dijo a la serpiente, voy a poner enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de la mujer.
esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. ¿Se acuerdan de esas palabras de Dios? Por eso existen, hermanos míos, por esa razón existe en el mundo dos tipos de culturas. Hay dos tipos de personas en el mundo, no hay más, hermanos. El creyente y el incrédulo, eso es todo. En el mundo, en este planeta, hermanos, existen dos clases de personas: los creyentes y los incrédulos. No hay otra tercera categoría. Y Caín era del grupo de los incrédulos, de los rebeldes. Y sus hijos, sus nietos, ¿a qué se dedicaron de Caín? Vemos aquí la misericordia de Dios. Dios les ha permitido ser gente inteligente. Dios les ha permitido a ellos desarrollar muchas actividades. Por ejemplo, uno de los nietos de Caín, hermanos, dice la Biblia que se dedicaba a criar ganados. Tenía tiendas de campaña. Es decir, ya empezó el comercio, ya empezó, hermanos, la ganadería. Los descendientes de Caín. Otro nieto de Caín, por ejemplo, ¿a qué se dedicaba? Dice aquí, era padre de los que tocan arpa y flauta. Eran artistas, eran músicos. Los descendientes de Caín, hermanos, se dedicaban a la música. Otro descendiente de Caín, Tubal Caín, ¿a qué se dedicaba este hombre? Dice, él era artífice de toda obra de bronce y de hierro. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dios, en su misericordia, ha permitido que esa familia, que estas personas, a pesar de que se han apartado de Dios, Dios en su gracia común les ha bendecido con dotes, con habilidades, para que ellos puedan desarrollar la civilización y puedan desarrollar la cultura. Tú tienes algún oficio, tú tienes alguna profesión, Dios te ha dado alguna habilidad. Usa todo lo que Dios te ha dado para engrandecer el nombre del Señor. Usa lo que Dios te ha dado. Dios te ha dado una carrera profesional. ¿Qué tienes que hacer con esa carrera profesional? ¿Es solo para engrandecer tu nombre? ¿Para que delante de tu nombre pongas licenciado, magíster, PhD? ¿Solo para eso sirve tu título? No, hermanos, tu título debe servir para que tú le glorifiques al Señor, donde el Señor te lleve. Si el Señor te lleva a ser jefe de alguna área, tú estás allí como mensajero del Señor. Si el Señor te lleva a la gerencia, tú estás allí porque el Señor te ha mandado allí. Hermanos míos, lo que el Señor te haya dado, las habilidades, los conocimientos, la inteligencia, el arte, todo, hermanos, que sea para la honra y para la gloria del Señor. Pero también es importante reconocer que hay gente que no conoce a Dios, que también son expertos, que también son muy buenos. Probablemente incluso puedan superarte en mucho, porque Dios les ha permitido, hermanos. Dios les ha dado esa facultad a estas personas. Pero algo les falta a ellos, algo le falta a esa comunidad, algo le falta a los descendientes de Caín. ¿Y saben qué les falta a ellos? ¿O quién les falta a ellos? Dios. Ellos no tienen a Dios, hermanos. Pueden tener ciencia. Pensemos en nuestro tiempo, hermanos. Pensemos en cómo estamos viviendo ahora. Pensemos en los hombres científicos. Pensemos en gente de conocimiento. Los dueños de las grandes corporaciones. Pueden tener todo el dinero que quieran. Pueden tener todo el poder que quieran. Toda la fama, toda la sabiduría, toda la inteligencia que puedan tener. Pueden ser premios Nobel de matemática, de física, de química, de medicina. Premio Nobel de lo que sea, hermanos. Pero si no tienen a Cristo, hermanos, ¿qué será de ellos? Si solo en Cristo está la vida. Si solo en Cristo está la salvación. Entonces vemos aquí, en primer lugar, hermanos, hay un mandato cultural. Y Dios ha dado habilidades a todos los seres humanos, aunque no lo merecemos. Si no, imagínense cómo sería nuestra cultura, hermanos, si Dios hubiese dicho, bueno, como son pecadores, no les voy a dar sabiduría. Su coeficiente intelectual será de 60. ¿Cómo estaríamos, hermanos, en la sociedad? No habría desarrollo, pero Dios, hermanos, ha permitido que la civilización se desarrolle. Pero en esa medida, a medida que la civilización se desarrolla, lamentablemente las formas y las maneras de desarrollar la maldad también se ha desarrollado, hermanos. Hoy en día los estudiosos dicen, hermanos, que un niño pequeñito es expuesto en el celular a todo tipo de cosas malas, a una velocidad tan rápida, comparando con su padre o su abuelo que se ha demorado años y años. Entonces, hermanos, la rebeldía del ser humano también se ha desarrollado de manera vertiginosa. La inmoralidad, hermanos, se hace cada día más visible y más espantoso, hermanos, ¿no? Entonces, número 1, hermanos, la rebelión humana. Pasemos ahora, hermanos, antes de pasar al segundo punto, quiero
meditar en el verso 16. 16 dice, Génesis 4:16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod. Este es un versículo triste, hermanos, porque Caín se aleja de Dios, se va de Dios, se aleja de Dios. ¿A dónde se va? Al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad. Miren, para que Caín se sienta protegido, ¿qué hace Caín cuando sale de la presencia de Dios? Para que Caín se sienta resguardado, se sienta bien, ¿qué hace Caín? Bueno, primero se casa. Caín va a formar su familia por su seguridad. Después de formar su familia, ¿qué forma Caín? ¿Qué hace Caín? Forma una ciudad, funda una ciudad. Tiene su hijo que se llama Enoc. Y después con su hijo Enoc, establece una ciudad. Alguien puede preguntar, un momento, pastor, quiero preguntar, si Adán y Eva solo tenían dos hijos, Abel y Caín, y bueno, ya Abel murió, solo queda Caín. La pregunta del millón es, ¿de dónde consiguió entonces Caín su esposa? ¿Qué ha pasado? ¿De dónde consiguió? Recuerden, hermanos, que en esa época los seres humanos vivían muchos años. ¿Cuántos años vivió, por ejemplo, Adán? Más de 900 años. La gente en esa época vivía tantísimos años. Y si sacáramos solamente cálculo, recuerden, hermanos, que Dios había puesto a Adán y a Eva para que se multipliquen y sojuzguen toda la tierra. Y es obvio, hermanos, es obvio que Adán y Eva, aparte de tener a Abel, a Caín y a Set, es obvio que Adán y Eva tuvieron muchos más hijos e hijas. De tal manera, hermanos, que pasado el tiempo, había en la tierra muchas personas. Posiblemente Caín escogió como esposa a alguna sobrina suya, o tal vez a alguna hermana suya, no lo sabemos, pero la población se expandió rápidamente, se expandió. Ahora, hermanos, recuerden también que en esas épocas los problemas genéticos y biológicos del incesto todavía no estaban tan desarrollados como lo es ahora. Por eso es que ahora, hermanos, a partir del Levítico en adelante, el Señor en la ley de Moisés prohíbe que una persona se case con un familiar cercano. Prohíbe que uno se case con su hermana, con su prima, con su tía. Hay límites ahora, hermanos. Pero en la época en que Adán y Eva existieron, no había esas restricciones. Pero cuando la población empezó a incrementarse, Dios puso restricciones, hermanos, para que uno no se case con el familiar próximo. Pero es obvio, hermanos, que había muchas personas, muchas mujeres de las cuales Caín pudo haber escogido su esposa. Entonces, Caín, hermanos, forma su familia, ya se casó Caín. Para tener mayor seguridad, Caín funda una ciudad junto con su hijo Enoc. ¿Y cómo puso el nombre de esa ciudad? Dice en el versículo 17, voy a volver a leer el verso 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. ¿Cómo se llamaba esa ciudad que fundó Caín? Enoc, así se llamaba esa ciudad. Es curioso, hermanos, pero hay otro Enoc en la Biblia. Si recordamos en el capítulo 5, tenemos otro Enoc en Génesis 5:22. Ese segundo Enoc es descendiente de Set. Voy a leer el verso 22. Y caminó Enoc con Dios. Es otro Enoc. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Caín tuvo un hijo llamado Enoc y fundaron una ciudad para vivir cómodos y seguros en esa ciudad, protegidos en esa ciudad. Hay otro Enoc de la línea de Dios, del Hijo de Dios. Hay otro Enoc. Y ese Enoc dice que caminaba con Dios, tenía comunión con Dios. Un día Dios se llevó a ese Enoc. Fue la primera persona, hermanos, que no murió. En la Biblia hay dos personas que nunca murieron. Uno de ellos es Enoc. El otro personaje que nunca murió, ¿cómo se llama?
el profeta Elías. Fueron los dos únicos que fueron arrebatados al cielo, así en cuerpo, así vivos. La Biblia dice que Enoc fue llevado al cielo. No el hijo de Caín. El hijo de Caín también se llama Enoc. Son dos Enocs. Es como si Dios estuviese haciendo una comparación. Aquí está el Enoc malo, el Enoc de Caín malo. Y aquí está el Enoc bueno, el Enoc de Sed. El Enoc de Caín funda una ciudad que se llama Enoc. Y el Enoc de Sed, el Enoc bueno, ¿a dónde se va? ¿A dónde se lo lleva Dios? Al cielo. Hebreos dice que Abraham esperaba en la ciudad celestial, cuyo arquitecto y constructor era Dios. Muchos autores dicen, hermanos, que esta comparación de Enoc malo y el Enoc bueno, la ciudad malvada, la civilización rebelde y la ciudad celestial, fue, digamos, lo que San Agustín de Hipona había comprendido y escribió un libro que se llama La ciudad de Dios. Hay un libro antiguo de San Agustín de Hipona, un padre de la iglesia, y en ese libro San Agustín de Hipona compara a estas dos civilizaciones, compara cómo es el mundo sin Dios, cómo vive, cómo se desarrolla el mundo sin Cristo y cómo es el mundo con Cristo, la civilización con Cristo, la iglesia, cómo se desarrolla. Entonces, fíjense, hermanos, Caín, lejos de buscar protección en Dios, lejos de invocar el nombre de Dios, Caín decide hacer su vida. La palabra Enoc significa comienzo, un nuevo inicio, eso significa Enoc. Y eso da a entender que Caín, después de apartarse de Dios, Caín dijo, voy a empezar mi vida ahora voy a comenzar mi vida. Y esta sociedad, hermanos, es una sociedad que quiere vivir su vida al margen de la palabra de Dios. Quieren vivir su vida como les viene en gana. Quieren vivir su vida sin recordarse de Dios. Esa es la sociedad que había fundado Caín con su hijo Enoc. En el versículo 18 dice, y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael. Irad, ese nombre Irad significa fugitivo. Irad significa fugitivo. ¿Cómo dando a entender que Caín es un fugitivo delante de Dios? Caín se escapa de Dios. Así es el rebelde, hermanos. Nosotros también antes nos escapábamos de Dios. Antes de que tú conozcas a Cristo, antes de que tú hayas escuchado del amor de Dios, ¿cómo era tu actitud para con Dios? ¿Había facilidad para que tú te acerques a Dios? ¿O había un poquito de antipatía para las cosas de Dios? Seamos honestos, hermanos. ¿Cómo? ¿En qué momento teníamos un poco de interés para acercarnos a Dios? ¿Saben en qué momento nos acercábamos a Dios? Cuando las cosas nos iban mal. Cuando comprendíamos que estábamos sufriendo, por lo que sea. Problemas económicos, problemas familiares, problemas amorosos. Ahí recién, hermanos, cuando duele, ahí decimos, ay Señor, ayúdame. Y ahí recién nos acercamos a Él. Pero la verdad, hermanos, nuestro corazón estaba alejado de Dios. Así es la sociedad hoy en día, hermanos. Así es nuestra civilización hoy en día. No hay interés, no hay deseo por el Señor. Pero sí, hermanos, es una sociedad bastante avanzada. Fugitivo es Irak, fugitivo, ¿no? Versículo 19, vamos a ver. Ahora sí, hermanos, estamos en el punto número 2, los efectos progresivos del pecado en la sociedad. Los efectos del pecado en la sociedad. Bueno, primero, el primer efecto del pecado es que nos aparta de Dios. El pecado nos aparta de Dios, hermanos. No puede haber ninguna persona que diga, yo quiero ser cristiano, pero también quiero pecar. No puede haber ningún cristiano que diga, yo quiero congregarme en la iglesia, quiero alabar a Dios, quiero leer la Biblia, quiero orar, y al mismo tiempo quiera vivir en fornicación, y en adulterio, y en mentira. No puede haber eso, hermanos. Son mutuamente excluyentes. El pecado nos aparta de Dios, hermanos. El pecado nos aísla de Dios. Eso es lo que sucede, hermanos. Bueno, ese es el primer efecto del pecado. Otro efecto del pecado, hermanos, es que el pecado no nos hace más humanos, sino el pecado nos hace salvajes, porque hay salvajismo aquí, hermanos. Alguien dirá, ¿dónde hay salvajismo, pastor? Vamos a ver a qué me refiero yo con salvajismo. Vean, hermanos, el versículo 18, el 19, Génesis 4:19 dice, y Lamec
Aquí hay un descendiente de Caín que se llama Lamec. Verso 19 dice, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. Este fue el primer hombre, hermanos, bígamo. Antes de Lamec solamente había esposo y esposa. Pero ahora, ¿qué hace Lamec? Es un hombre rebelde contra Dios. A él no le interesa, dice 2 mujeres. Y él se casó con 2 mujeres. Él decidió tener 2 mujeres, cuando eso no era lo que Dios había establecido. Dice el 19, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Miren, hermanos, un hombre inmoral, un hombre que lo único que le interesa, hermanos, es satisfacer sus apetitos sexuales, nada más. Ahora, hermanos, estudiando el nombre de las mujeres de Lamec, la primera mujer se llama Ada. Y este nombre, Ada, hermanos, significa adorno. Ada significa adorno, algo bonito. Eso significa Ada. La palabra Sila significa canción o voz que canta, significa Sila. Por cierto, hay otra mujer que también se menciona en el verso 22. Voy a leer el verso 22. Y Sila dio también a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y escuchen, hermanos, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. La hermana de Tubal Caín fue Naama. Naama significa hermosura. Ahora, hermanos, Ada significa adorno, Ada significa bonito, Sila significa voz que canta, voz de una canción. Naama significa algo hermoso, hermosura significa Naama. Estos nombres, hermanos, ¿qué nos enseña a nosotros? ¿Qué nos quiere indicar estos nombres? Que estas mujeres eran mujeres agraciadas, ¿verdad? Sí, estas mujeres eran mujeres muy hermosas. Y Lamec había escogido a 2 mujeres muy hermosas. Pero cuando habla, hermanos, aquí de adorno, cuando habla de hermosura, ¿estará hablando de la belleza espiritual o estará hablando de la belleza meramente física y sensual? Está hablando de la belleza física, está hablando de la belleza sensual. Entonces, la civilización era una civilización que daba mucho valor a lo sensual, nada más, hermanos, a lo sensual. Eso era lo que se propugnaba en ese tiempo. Hoy en día, ¿cómo es nuestra civilización, hermanos míos? ¿Se le da importancia a la mujer en su belleza completa o solamente se le ve a la mujer en su belleza sensual y física nada más? ¿Cómo es ahora nuestra civilización, hermanos? ¿Cómo se le ve a la mujer? Tú que eres mujer, ¿qué opinas de las modelos que ponen en la televisión y todo eso? El ideal del cuerpo femenino, ¿cómo es ahora, hermanos? ¿Se parece o no se parece a la sociedad de Caín? Igualito, hermano, no ha cambiado en nada. Tú, soltero, cuando buscas tu ayuda idónea, el soltero, ¿qué busca? Una señorita agraciada, así bien bonita físicamente, ¿verdad? Hermanos, los solteros, cuando tú buscas una hija del Señor para que tú puedas casarte, ¿solo te enfocas en lo físico nada más? ¿Solo te enfocas en eso? ¿Eso es lo único que importa? Y puedes encontrarte señoritas, ¿no? que puedan ser bonitas y físicamente. Y al final dices, no, pastor, ya no hay marcha atrás. Metí la pata, me equivoqué. Y hay casos así, de cuántos jóvenes, cristianos. Y lo mismo podemos decir de señoritas cristianas. Vieron un joven guapo, porque solo ven lo físico nada más. Que sea bien alto, que sea bien parecido, que tenga su billetera, también billetera, ya está bien. Y que hable bonito, este da bonitos poemas, ¿no? Este va a ser mi ayuda idónea. Y al final resulta que ese hombre no es temeroso de Dios. ¿Y cuántas mujeres a veces, hermanos, preocupados, ¿no? No, es que tengo que bajar de peso, pastor. Bueno, es necesario bajar de peso, ¿no? Pero hoy en día, hermanos, muchas personas ya no están contentos con su físico. Hermanos, nuestra sociedad en este tiempo solamente se enfoca en lo físico nada más. Es una sociedad sensual. Tenemos que ver no solo lo físico, hermanos. Al final yo les digo, hermanos, ¿lo físico permanecerá para siempre o lo físico se acaba, hermanos? Se acaba, hermanos. Pero lo que va a quedar, ¿qué es, hermanos? El amor a Dios. Lo espiritual es lo que trasciende, hermanos. Pero vemos aquí a Lamec. ¿Qué escogió Lamec, hermanos? Solamente lo sensual, lo físico. Eso era lo que le importaba a Lamec. Y 2 mujeres podía Lamec. Miren, cómo el pecado ha afectado a la familia también, hermanos.
ha distorsionado la familia. Y no solamente eso, hermanos, el pecado también, hermanos, ha puesto más duro todavía el corazón del hombre, de tal forma que el hombre no se arrepiente de sus pecados, al contrario, se jacta de sus pecados, se vanagloria de sus pecados. Vemos aquí, por ejemplo, a Lamec, que es un hombre arrogante, soberbio, se vanagloria de sus pecados. Por ejemplo, en el verso 23, el verso 23 dice: y dijo Lamec a sus mujeres, escuchen, y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz. Es un poeta este hombre, está escrito como poesía, hermanos. Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida. Un varón mataré por mi herida. Es un asesino, es un arrogante, es un hombre que no sabe perdonar, es un hombre violento. ¿Cómo es nuestra sociedad, hermanos? ¿Conoces gente violenta? ¿Hay mucha violencia en las calles, hermanos? Terrible la violencia, hermanos. Terrible. Dice: y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, escuchen, hermanos, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Hermanos, lo que Lamec está hablando, lo que él menciona, a mí rápidamente me hace recordar la escena del Señor Jesús enseñando a sus discípulos, y Pedro en una ocasión le pregunta a Jesús: Maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar al que me ha ofendido? Tengo que perdonar 7 veces, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el Señor a Pedro? No te digo que solo 7, sino 70 veces 7. En otras palabras, tienes que ser misericordioso. Tú tienes que ser perdonador. Siempre tienes que tener misericordia. Siempre tienes que perdonar. Pero aquí, ¿qué dice Lamec? 7 veces me voy a vengar. 70 veces me voy a vengar. En otras palabras, Lamec está mostrando que él no tiene misericordia. Él no tiene compasión. Él es un vengativo y se va a vengar. Así es, hermanos, nuestra civilización hoy en día. Así es el mundo. El mundo es así, hermanos. Por ahí tú te encuentras con alguien violento y el violento te dice: me vas a conocer, voy a buscar a mi abogado, ahora vas a saber quién soy yo. Tú me haces, tú me la pagas. Así es ahora la sociedad, hermanos. ¿Habrá compasión afuera, hermanos? Esa es la civilización que ha creado Caín. Esa es la civilización donde el pecado tiene estos efectos, hermanos míos. Y para terminar, estando todo rebelde contra el Señor, la sociedad, ¿qué hace Dios, hermanos míos? En el versículo 25, ahí Dios va a mostrar misericordia. El 25 dice: y conoció de nuevo a Adán, a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo. La palabra Set quiere decir sustituto. Abel había muerto. Ahora Dios manda otro hijo para Adán y Eva, y se llama Set. Este hijo, hermanos, es el hijo de la promesa. De este hijo va a venir el Señor Jesús. Este hijo crece, este hombre, Set, crece. Y en el versículo 26 dice: y a Set también le nació un hijo, y llamó Enos. ¿Saben qué significa el nombre Enos, hermanos míos? El nombre Enos significa frágil. Enos significa débil. Enos significa necesitado. ¿Por qué le pondría Set ese nombre a su hijo? Frágil, débil, necesitado. ¿Por qué? ¿Qué quería decir Set al llamar así a su hijo? ¿Alguien le pondría a su hijo: mi hijo se va a llamar débil? ¿Alguien pondría a su hijo así de nombre, hermanos? No, nadie pondría a su hijo, ¿no? ¿Cómo se va a llamar, Señor, a tu hijo? Se va a llamar débil. Nadie. Se va a llamar frágil. ¿Por qué, hermanos, se llama así este hombre Enos? Lo que aquí Sed nos quiere enseñar, lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar, es que Sed, hermanos, este hijo de la promesa, reconoce que él y su familia sin Dios no son nada. Sin Dios ellos son frágiles. Ellos siempre necesitan de Dios. No como la familia de Caín, que son los independientes, lejos de Dios, a su manera, como quieran, lejos, rebeldes de Dios. Pero Sed dice: no, nosotros sin Dios somos débiles. Nosotros sin Dios no podemos hacer nada. Aquí vemos la humildad de Sed. Vemos la humildad de esta familia. Dice la Biblia: y a Sed también le nació un hijo llamado
y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Comenzaron a invocar. En Romanos 10:13, y termino con ese texto. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La familia de Seth. ¿A qué se dedicaba la familia de Seth? ¿Qué era lo que resaltaba de esa familia? Si lo que resaltaba de la familia de Caín era que eran progresistas, eran artífices, artistas, y eso resalta la Biblia. ¿Qué es lo que resalta de la familia de Seth? ¿Qué resalta, hermanos? Que adoraban a Dios, que invocaban el nombre de Dios. ¿Se dan cuenta? Ellos, hermanos, dependían de Dios. Dice la Biblia, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hermanos, Dios te ha dado habilidad, Dios te ha dado una carrera, una profesión, un oficio. Úsalo para la gloria de Dios. Úsalo para engrandecer el nombre del Señor. Pero recuerda, hermanos, a pesar de que la ciencia y la tecnología avance, lamentablemente la ética, la moral, no está avanzando, hermanos. Está todo en declive, en bajada todo, hermanos. Ya no hay compasión, ya no hay amor, ya no hay misericordia en la sociedad. Pero en medio de nosotros, el pueblo de Dios, ¿debe haber, hermanos, compasión, misericordia? Por supuesto, hermanos, por supuesto. Vamos a orar al Señor. Padre, te agradecemos por la meditación de tu palabra. Hemos visto, Señor, cómo el pecado ha ido afectando, Señor, a la familia de Caín, cómo el pecado, Señor, ha permeado en todo lo que es nuestra cultura, nuestra civilización. Nos hemos dado cuenta también por tu palabra, Señor, que la única salvación viene de ti, Señor. Todo aquel que invoque tu nombre será salvo. Señor, nosotros, los que te conocemos, Señor, necesitamos más de tu gracia, más de ti, Señor, para poder predicar tu palabra a aquellos que aún no te conocen y están todavía inmersos en esta civilización, en esta ciudad que te ha dado la espalda a ti. Nosotros estamos, Señor, dentro de esta civilización, somos parte de este mundo, Señor. Sin embargo, nuestra mirada está en la ciudad celestial, en el reino de los cielos. Como tu iglesia, Señor, necesitamos que nos ayudes a hacer sal y luz en nuestra sociedad. Y lo que podemos hacer, la profesión, el oficio, lo que tengamos que hacer, ayúdanos a hacerlo de la manera correcta y con la excelencia, Señor, para que el mundo sepa que tú eres el Señor de señores, el Salvador. Padre, gracias por este tiempo. Oramos en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.